Muchísimas gracias por estar este día acá en este webinar que está denominado Interpretación de Formulaciones Cosméticas. Eh, Ahí está. Vamos a dar inicio. Muchas gracias por su puntualidad nuevamente. Y me presento, mi nombre es Fátima López, soy técnico especialista de la planta de procesamiento y capacitación cosmética de Conamipe. Necesito que alguien me pueda confirmar que se ve la presentación y se me escucha bien para proceder ya con el desarrollo del contenido. Si tienen alguna pregunta, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat o pueden levantar la mano para poderle responder en el momento, o si no, pueden ir dejando sus preguntas en el chat para al final hacer un espacio donde se puedan ir respondiendo cada una de estas preguntas. Bien, como les decía, el tema del webinar de este día es interpretación de fórmulas cosméticas y mi nombre es Fátima López. El contenido a desarrollar a lo largo de esto, pues más o menos una hora que vamos a estar en el desarrollo del webinar. Vamos a ver primero qué son las fórmulas cosméticas, cómo podemos leer una fórmula cosmética. Creo que a muchos nos ha sucedido de que de repente queremos agregar otro producto a nuestra cartera de productos y empezamos esa investigación de ver cómo es que podemos realizar ese producto en específico. Entonces, en ese caso, lo que hacemos pues es investigar, encontramos una fórmula, vemos videos o también podemos sacar cursos o podemos estudiar un diplomado, un curso específico de cosmética y es donde nosotros empezamos a tener ese contacto con las formulaciones cosméticas. Entonces, ¿cómo las vamos a leer? Porque al igual que una receta de cocina, hay que saber interpretar estas formulaciones para poderlas llevar. No es solamente de que las vamos a leer y al replicar todo lo que ahí se indica, pues vamos a obtener un resultado satisfactorio. También vamos a hablar sobre las fases de preparación, ya en el momento de pasar de la interpretación a la producción. Y finalmente, cómo escribir, porque además de que nosotros estamos en constante aprendizaje para conocer cómo podemos fabricar productos cosméticos, también nosotros desarrollamos formulaciones y a medida nuestros negocios crecen, también vamos incorporando personal a nuestras empresas. Entonces, el poder hacer esa transmisión de conocimientos tiene que ser de la manera más óptima. Entonces, sus formulaciones tienen que estar escritas de una forma que sean fácilmente entendibles y reproducibles. Entonces, vamos a iniciar con la definición de formulación cosmética. Creo que todos los fabricantes de productos cosméticos pues ya dominamos este concepto, ya decimos, ay, ¿qué dice la fórmula? ¿Y cómo podemos modificar la fórmula? Entonces es algo que nosotros ya manejamos. Algunas personas, pues, por el mismo hecho de que hacer un producto cosmético es muy similar a seguir una receta para la hora de cocinar. Entonces hay personas que le llaman receta, hay personas que le llaman fórmula, pero el concepto correcto para llamar a cualquier producto químico o de laboratorio que se va a realizar es una fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una fórmula cosmética? La fórmula de un cosmético nos va a indicar la composición de las sustancias que van a constituir el producto cosmético. Se crea siempre en función de lo que queremos con él, ¿verdad? Si queremos que sea un champú, entonces nosotros al desarrollar una formulación vamos buscando ingredientes que su función sea la de limpieza. En el caso de una crema, vamos buscando ingredientes cuya función sea
humectación, hidratación, etcétera. Entonces, una fórmula cosmética es donde nos vamos a detallar qué va a llevar el producto. Sí, es literal como una receta. Cuando nosotros vamos a hacer algo por primera vez, un pastel, una torta o algún platillo en específico que nunca hemos hecho antes, buscamos recetas y ¿qué nos dice la receta? Pues agregue esto, agregue media taza de esto. Eh, y ahí nos va indicando, o sea, además de decirnos qué es lo que lleva, nos dice cómo lo vamos a hacer. Entonces, esas son las dos partes de una fórmula cosmética. Indicar la composición y también el método de preparación, porque no siempre vamos a obtener los resultados correctos si nosotros hacemos una interpretación errónea de la fórmula. Entonces, la fórmula de un cosmético indica la composición y se crea a partir de lo que queremos llegar con él. Al final es como una receta donde intervienen diversos ingredientes para conseguir lo que nosotros buscamos, la textura correcta, el aroma que nos gustaría que tuviera, la hidratación correcta y algo muy importante es que el producto se vaya a conservar bajo las condiciones en las que va a ser utilizado. Entonces, no es solo de que bien, ya me quedó el producto ahorita que yo lo hice, sino que a lo largo de su vida útil, que pueden ser 6 meses o un año, también va a seguir manteniendo esas características. Entonces, ¿cómo se ve así a grosso modo una fórmula cosmética? Una fórmula cosmética primero tiene que indicarnos bajo qué producto vamos a trabajar. O sea, la fórmula tiene que decir si es un jabón, si es una crema, si es un champú, si es algunas gotas para el cabello, etcétera. ¿Por qué? Porque a raíz de eso nosotros podemos también tener una idea de cómo vamos o cómo va a ser el producto que vamos a tener al final del proceso. En esta fórmula vemos que se establece una columna que se llama fase, otra que se llama función, materia prima, porcentaje y una indicación. Esta es una forma en la que nosotros podemos expresar una fórmula cosmética. La parte de fase la vamos a retomar en el contenido más adelante. Aquí me voy a detener más en la parte de función y materia prima. Todos los ingredientes o materias primas que ustedes agregan a su formulación tiene una función. O sea, usted no lo agrega solo porque es bonito el nombre o lo agrega porque lo tenía ahí en el laboratorio y se lo quiere acabar. Realmente cada uno de los ingredientes presentes en una formulación van a tener una función. Como no es el punto del desarrollo del webinar de hoy, no nos vamos a adentrar en los diferentes tipos de cosméticos, perdón, de ingredientes cosméticos que existen. Pero les voy a hablar de los tres que aquí aparecen. La función 1, que aparece de materia prima del agua, dice que es el vehículo. El vehículo, como su palabra lo dice, es aquella materia prima que va a estar en mayor proporción en la fórmula y que además nos va a servir para ir agregando sobre ella los demás ingredientes de la fórmula. Entonces, en este caso, que va a ser un jabón, nosotros utilizamos de vehículo el agua. Ahí es donde va todo. Y obviamente, hablando en términos porcentuales, el agua es el que tiene mayores concentraciones. En este caso dice que tiene 75% de agua. Luego el siguiente ingrediente mencionado acá en nuestra fórmula es el EPTA. El EPTA, su función es de secuestrante. Este se utiliza en menor o mayor proporción dependiendo de la calidad del agua que ustedes utilicen. Recalco de que la calidad de agua que utilicen en productos cosméticos debe ser una calidad
de ser agua purificada, suavizada, desionizada o agua destilada. ¿Por qué no se recomienda el agua directa del chorro? Porque esta agua viene tratada para consumo humano, por lo tanto se le ha agregado cloro, las cantidades de minerales diluidos en el agua pueden entorpecer la interacción de los ingredientes cosméticos y pueden crearnos precipitados que no queremos en un producto. Los precipitados son las cositas que se les forman y luego es como decir, una parte que se solidifica y se asienta en el producto. Entonces, cuando ustedes ven productos con ese asiento en el fondo, puede ser porque la calidad del agua utilizada entorpeció que otros ingredientes se mezclaran entre sí y poder formar el producto. Entonces, uno agrega esta para reducir los niveles de minerales, rebajarle la dureza al agua para que estos minerales no reaccionen con otros ingredientes y pueda suceder lo antes mencionado. Entonces, si su agua pues es purificada, es destilada, no puede ser que no necesite ETA porque no hay algo que usted necesite secuestrar para que no interfiera. Por eso el nombre es secuestrante, porque él va a reaccionar con aquellos iones que están presentes en el producto que usted no quiere que le reaccionen con lo demás. Entonces, si se fijan en la fórmula, el porcentaje es muy, muy pequeño, pero puede ser mayor si usted pues utiliza un agua no purificada. Y luego el tercer ingrediente presente en esta fórmula es el espesante. El espesante pues nos sirve para eso, para que el producto agarre cuerpo, decimos, para que no se nos vaya entre las manos, para que al agregarlo pues tenga una consistencia tanto viscosa y nos permita pues luego enjabonar nuestras manos, etcétera. En este caso se está utilizando cloruro de sodio, que es la sal común, que su función es esta. Bien, esta fórmula obviamente está incompleta. Acá solo les he puesto 3 ingredientes, aquí falta el tensioactivo, falta el conservante, falta el regulador de pH, pero para que pudiera yo entretenerme a explicarles un poco de estos ingredientes, pues no la he presentado completamente. Ahora pasamos a la columna de los porcentajes. Todos los ingredientes están porcentajes. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver también. ¿Por qué es importante que una fórmula esté en porcentaje y no en medidas exactas? Como decir, agregue 50 litros de agua, 10 gramos de 25 gramos de sal. ¿Por qué? Porque eso nos va a resultar en una cantidad específica de producto y no siempre vamos a trabajar con cantidades específicas. Van a haber ocasiones en las que el cliente nos va a pedir 10 litros y van a haber ocasiones en las que el cliente nos va a pedir 80 litros. Entonces, para poder tener ese margen de maniobra en calcular las cantidades dependiendo del lote a fabricar, pues nosotros necesitamos trabajar con porcentaje. Y luego, en la última columna, hablamos de las indicaciones. Estas indicaciones, pues, ya dependen mucho del equipo en el que lo vayan a hacer, de la forma, del método en el que lo realicen. Entonces, estas yo las he colocado así como para ejemplificar. Por ejemplo, el agua, agregarla al tanque, luego agregar al tanque con agitación hasta disolución completa y luego agregar al tanque con agitación hasta disolución completa. Estos dos productos, secuestrante y espesante, son polvos, entonces sí es necesario darle una buena agitación para que se diluyan en el agua. Y pues ya la fórmula pues continúa, ¿verdad? Es por eso que la sumatoria de estos porcentajes no nos da 100 porque falta. Bien, ahora que les mostré
un ejemplo general de cómo es una fórmula cosmética, vamos a ver cómo debemos leer o interpretar una fórmula cosmética bien escrita, ¿verdad? Porque nosotros en internet podemos hallar de todos tipos de fórmulas que pues dicen ahí una pizca, una gota, 2 onzas, que también son fórmulas cosméticas, pero no están de la manera correcta. Entonces, ¿cómo las vamos a leer? Así como cuando cocinamos, hay recetas que están definidas para ciertas porciones. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver un recetario como tal. Dice, galletas navideñas, entre paréntesis, 24 galletas. Eh, lasaña boloñesa, entre paréntesis, 12 porciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que las cantidades que están describiendo en la receta nos van a abundar, como decimos, para ese número exacto de porciones o de unidades. En cosmética no es tanto así. Cuando nosotros vemos una fórmula, no nos dice esto es para 5 litros, para 10 litros, para 50 botes. No, las fórmulas están de una forma en que es la persona que interpreta la formulación quien va a hacer los cálculos requeridos para poder definir cuánto va a utilizar de cada ingrediente para realizar cierta cantidad de producto. Entonces, a pesar de que no es exactamente lo mismo, se utiliza esta como comparación para que podamos entender un poco de cómo vamos a manejar las fórmulas. ¿Por qué entonces las fórmulas deben de estar medidas o expresadas en masa? Esto es importante y aquí yo hago siempre un paréntesis, ¿verdad? Si ustedes son emprendedores que están empezando en el tema de la fabricación de productos cosméticos, es entendible de que al principio pues no tenemos todos los recursos disponibles y lo empezamos a hacer de manera empírica, tal como lo hemos aprendido, pero si en algún momento se nos da la oportunidad de poder invertir en alguna máquina o en algún equipo necesario, yo les digo siempre pongan la balanza como prioridad y una balanza que al menos tenga 2 decimales de precisión. ¿Por qué? Porque si ustedes ya tienen una balanza entre los equipos que tienen en su laboratorio, pues ya van a poder empezar a trabajar de una manera más estandarizada eh, sus fórmulas. Porque además van a reducir el error que puede existir entre una producción y otra si no lo hicieran con una balanza. Entonces, importantísimo, sus fórmulas tienen que estar expresadas en masa, en porcentaje masa o porcentaje peso-peso. Primero, porque las fórmulas porcentuales aseguran la reproducibilidad del producto. Entonces, si la fórmula está porcentual y le piden hoy a usted 10 litros, usted puede, a partir de esa fórmula, lograr un batch, un lote de 10 litros. Si en 2 semanas le piden 25 litros, en la misma fórmula van a utilizar para calcular cuánto requieren para hacer ese nuevo lote. Entonces, por eso es importante fórmulas porcentuales. Segundo, el escalado. Cuando empezamos sin conocer la fórmula, nadie se va a atrever a hacer un lote de 100 litros si nunca ha elaborado ese producto. Entonces, todos los productos nosotros empezamos trabajando en pequeño para ir viendo cómo se comporta, conociendo la formulación y así ir escalando la cantidad a manera de lograr lotes mayores. Entonces, para lograr una correcta correlación entre un lote de laboratorio y un lote industrial o un lote semi-industrial, es importante que sus fórmulas estén en masa. No vamos a escalar fórmulas que estén en gotas, cucharadas, onzas, porque el error es demasiado y probablemente el producto no se logre si lo escalamos así. Y tercero, por el tema de estandarizar el proceso.
Una medida empírica como tazas, cucharadas, pizcas, incluso variarán de acuerdo a la persona que lo realice y también de acuerdo al instrumento que utilice. Si para mí una cucharada, o sea, pueden ustedes tener cucharas medidoras o pueden tener cucharas de cocina. Entonces, lo que agarre uno o el otro instrumento no va a ser igual. Si hablamos de pizcas, o sea, lo que yo con mi tamaño de mi mano voy a agarrar no va a ser igual a lo que otra persona que su mano sea mucho más grande pueda agarrar. Entonces, estas medidas no nos garantizan estandarización y nos pueden incluso dar una ambigüedad a la hora de nuestro producto sea realizado. Entonces, las fórmulas porcentuales en masa permiten calcular cantidades a pesar de cada ingrediente para diferentes cantidades a producir. Sin importar, me piden 5 o 100, siempre voy a poder calcular. Toda fórmula cosmética debe sumar siempre 100%, ya cuando las logramos convertir a porcentajes. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo la proporción que existe entre cada uno de los ingredientes. Entonces, si ustedes calculan porcentajes y esto no le suma 100%, quiere decir que les ha faltado algún ingrediente o que quizás no han hecho muy bien los cálculos. Entonces, para iniciar pruebas es recomendable empezar con pruebas en pequeños, 100 gramos como punto de partida. Es muy poquito, sí, pero nosotros podemos ahí controlar. Primero, no vamos a desperdiciar materias primas. Y segundo, nos va a facilitar el control del método. O sea, si hay que calentar, si hay que mezclar, si hay que transferir. En cantidades pequeñas todo es mucho más fácil. Entonces, conociendo el producto a pequeña escala nos va a permitir prever su comportamiento a cantidades mayores. Hacer una fórmula a 100 gramos es bien fácil porque como 100 gramos equivale al 100%, cada uno de los porcentajes se va a ver traducido en igual cantidad de masa dependiendo de cada uno de los ingredientes, sin importar cuál ingrediente sea. Entonces, ¿por qué trabajar con masa y no trabajar con volumen? Pueda resultar mucho más fácil trabajar con volumen debido a que los recipientes son mucho más fáciles de utilizar, no se necesita mucha inversión, pero ¿qué pasa? Los productos no tienen una densidad que permita hacer una equivalencia entre masa y volumen y que sea lo mismo. El único que nos lo permite es el agua. Entonces, si nosotros agarramos un recipiente volumétrico, un vasito medidor que esté graduado, y nosotros decimos que vamos a agregar 20 gramos de un producto y llenamos el recipiente hasta 20 ml, entonces ahí estamos cometiendo un error. 20 gramos no es lo mismo que 20 ml cuando hablamos de sustancias diferentes al agua. El único que cumple eso es el agua. La glicerina, la betaína, la amida, el nonilfenol, cualquier otro ingrediente que ustedes agreguen a su fórmula y esa fórmula está en gramos, si ustedes lo agregan midiéndolo en vasos medidores, estarían entonces cometiendo un error de cálculo porque no estarían cumpliendo con la proporción correcta. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer si yo mi fórmula siempre la he hecho con 15 ml, siempre la he hecho con 10 ml, traduciendo los gramos que dice la fórmula? Entonces, vamos a tener que hacer una estandarización de esas cantidades. ¿Por qué? Les pusiera el ejemplo de la glicerina y si ustedes tienen glicerina en su casa y tienen balanza, les invito a que hagan eso para que puedan comprobar que la masa y el volumen generan
error cuando son confundidos. Si ustedes tienen 10 ml de glicerina, eso no va a medir, no va a pesar 10 gramos, va a pesar una cantidad diferente. Y así pasa con muchas otras sustancias. Entonces, cuando hemos trabajado con empresarios que quieren estandarizar sus formulaciones, entonces lo que se les solicita es que puedan ir pesando, o sea, que ustedes hagan su fórmula como la hacen siempre, medir la cantidad que ustedes quieran, que tienen en su fórmula, y luego cuando la agregan, pesarla para que ese nuevo peso sea la cantidad que ustedes van a transferir a su formulación. En otras palabras, medir volúmenes es poco confiable y da lugar a variaciones, porque además los recipientes, si son boca ancha, tienden a dar más error, porque el producto, el volumen, pues se va a ubicar ocupando todo el espacio disponible, pero nosotros lo tenemos que leer. O sea, nosotros tomamos el recipiente y nosotros lo vemos y leemos cuál es el volumen, pero ahí no estamos asegurando ninguna certeza. Ya si viene otra persona y lo hace, probablemente lo vea diferente. Entonces, como conclusión, tenemos que trabajar todo en fórmulas, porcentaje más. Acá en el Centro de Capacitación y Producción, nosotros hacemos, o sea, ofrecemos ese servicio, el empresario trae sus materias primas y hacemos un lote en pequeño y vamos pesando todos los materiales a manera de poder calcular los porcentajes. Ahora, pasamos a la fase de preparación. Todas las fórmulas cosméticas deben estar establecidas por fases. ¿A qué me refiero yo con fases? Es como tener diferentes productos que cada uno se van mezclando para facilitar su mezcla, para facilitar su incorporación y para finalmente ponerlo junto en un solo recipiente. Entonces, si ustedes buscan fórmulas en internet, muchas de estas fórmulas vienen agrupadas en fases, que dice A, B, C. Esto es importante para asegurar que la fórmula está completa al final de, el desarrollo. Primero porque hay ingredientes que son compatibles entre sí. Hay ingredientes que no soportan temperaturas. Hay ingredientes que solo son solubles en agua y hay otros que son solubles en aceites y grasas. Entonces, si nosotros vamos a hacer una mezcla donde hay ingredientes que tenemos que fundir, por lo tanto, elevar la temperatura y luego agregar otros ingredientes que no soportan la temperatura, entonces tenemos que estarlos separando. También en el caso de las cremas. Las cremas se forman a partir de una emulsión de dos productos de dos sustancias que no se mezclan, o sea, agua y aceite. ¿Cómo se logra? Que se logren mezclar y emulsionar y que ya sea una crema. Se logra a través de colocar en la mezcla un tensoactivo que permita que se unan. Pero hay ingredientes que no van a ser solubles en el aceite y hay otros que no son solubles en agua. Entonces, nosotros agrupamos los ingredientes que sí se diluyen en agua y los que no se diluyen en agua para hacer dos fases y posteriormente unirlo. Veamos este ejemplo. Está en inglés, pero para que ustedes logren observar. Esta fórmula dice agua, glicerina, polisorbato, aceite esencial, vitamina y luego etilexilglicerina. Aquí tiene el nombre comercial. Luego, cantidad suficiente de regulador de pH. Hay dos fases acá, fase A y fase B. ¿Qué hay en la fase A? Agua y glicerina. Y en la fase B hay aceites, vitaminas,
aceite esencial. Entonces, la glicerina sí se diluye en agua. Entonces, esta glicerina, si yo la agrego en esta fase, probablemente no se diluya y me genere una lechosidad. Entonces, ya ahí, ya el producto no va a quedar con una vistosidad correcta. Luego, si yo agrego alguno de estos ingredientes al agua, se me van a formar gotículas de aceite que no van a permitir que se incorporen al agua porque no son solubles en agua. Entonces, ¿qué es lo más correcto? Diluir inicialmente la glicerina, que sí es soluble en agua, y todo esto junto en otro recipiente. Y cuando ya las mezclas estén estables, poderlos unir. Entonces, estas fases normalmente se nombran con las primeras letras del abecedario, nos van permitiendo conocer las propiedades de cada ingrediente y colocarlos con los ingredientes que son más compatibles entre sí. Y aquí está también porcentajes, 88%, 5%, y toda esta sumatoria debe de darnos 100%. Ahora, esta es una parte de la formulación, colocar las fases, los porcentajes, los ingredientes, pero como les decía al principio, una fórmula cosmética tiene dos partes: los ingredientes a utilizar y el método por el cual vamos a formar el producto. Entonces, también para esto es fácil agrupar, porque si nosotros, miren, esta fórmula que tiene 2, 4, 6, 7 ingredientes es una fórmula muy sencilla, pero hay fórmulas que tienen 10, 12, 15 ingredientes, o sea, que ponen pequeñas cantidades de muchos aceites o algo por el estilo. Entonces, imagínense redactar el método: agregar el agua y la glicerina, agitar, luego agregar el polisorbato, el essential oil, vitamina E, fenoxietanol, y ir redactando cada uno de los ingredientes presentes en el producto. Se vuelve tedioso, se vuelve poco comprensible, hasta se nos puede olvidar alguno de los ingredientes porque al leer tantos se nos puede saltar alguno y al terminar el producto nos damos cuenta que nos faltó algo. Entonces, por eso también es adecuado agrupar las fases de los ingredientes, porque es mucho más fácil decirle al lector: combine los ingredientes de la fase B y caliente, a decirle: combine tal, cual, tal, 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 tal. O sea, al ser muchos ingredientes, esto se va a convertir en algo tedioso y puede dar paso al error. Entonces, el laboratorista que está formulando lee, combine todos los ingredientes de la fase B y pesa los ingredientes de la fase B uno por uno. En otras palabras, es más fácil simplificar el método cuando agrupamos las fases de los ingredientes. Además que en este caso no lo vemos, pero hay ingredientes, por ejemplo, los conservantes, que no soportan temperatura. Entonces, si ustedes no tuvieran las fases en esta fórmula, empezarían agregando uno detrás de otro. Y creo que esa es la lógica y lo haría cualquier persona. Yo, si me dan esta fórmula sin fases, yo agrego agua, luego le agrego la glicerina, luego esto, luego esto, luego esto. Como que me estuviera haciendo un café. Agrego el café, la leche, el azúcar y luego el agua también, y luego agito y tengo mi café. Pero en cosmética no es así. O sea, no puedo agregar un ingrediente tras otro solo porque sí, porque lo que vamos a obtener es una masa de algo que no va a parecer un producto cosmético. Entonces, tenemos que ir siguiendo los pasos. La glicerina tiene que estar bien diluida ya en el agua para poderla combinar con esto. Si no está bien diluida, entonces se nos va a perder en toda la formulación y nos va a dar resultados que no queremos. Entonces, si hay un conservante que no tolera la temperatura y yo lo agrego y, digamos,
hay un ingrediente que hay que fundirlo con calor, se me va a echar a perder el conservante, se me va a volatilizar el aroma, los fragancias, los perfumes. Entonces también es importante conocer las propiedades de cada ingrediente para saberlos agrupar. Ahora, ¿cómo vamos a escribir una fórmula? Si ustedes ya tienen fórmulas cosméticas, eh, que por ejemplo han venido trabajando y es la que ustedes siguen y ya la tienen como, mire, yo normalmente hago 3 litros y es esta fórmula ahí. 1 litro de esto, 2 litros de esto. Ustedes tienen una fórmula adecuada a ese volumen, 3 litros. Si ustedes quieren modificarla, no va a ser tan fácil. Tienen que, bueno, a menos que le pidan 6 litros y usted va a decir por lógica, voy a duplicar todos los ingredientes para obtener el doble. Pero no se los recomiendo. Yo, como técnico, asesora de aquí, yo les recomiendo a los empresarios que estandaricen esas formulaciones. Igual para mí es mucho más fácil apoyarles en la parte del escalado, porque cuando los empresarios pues ya pueden fabricar cantidades mayores, se tiene que escalar esa formulación para poder continuar en un lote más grande. Entonces, si la fórmula está con cantidades fijas, no lo vamos a lograr. Es muy complicado y el producto no va a resultar. Entonces, ¿cómo vamos a escribir estas fórmulas de manera más estándar? Es importante, así como interpretar una fórmula, es importante saberlas escribir. O sea, que sus fórmulas expresen la, la metodología correcta de fabricación y los ingredientes aparezcan en el orden correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer cuando estamos escribiendo una fórmula cosmética? Para que pueden empezar a revisar cómo están escritas sus fórmulas y qué mejoras podemos ir haciendo. ¿Qué no hacer? Sus fórmulas no tienen que estar escritas en tamaños de lotes o cantidades específicas. O sea, ustedes no tienen que tener una, o sea, la pueden tener si es un batch que reproducen constantemente, pero no es lo ideal. O sea, no me pueden decir ustedes, mire, esta es mi fórmula, es para hacer 1 litro. No, tienen que tener fórmulas porcentuales para que nosotros, dependiendo de cuánto vayamos a producir, calculemos cada uno de los ingredientes. Entonces, sus fórmulas no tienen que estar para 1 litro, para 10 litros, para 100 galones, para 50 botellas. No, tiene que ser una fórmula porcentual. Entonces, ¿qué no hacer? Escribir para tamaños de lotes específicos, que hacer en su lugar, escribir sus fórmulas en porcentaje, peso, que sumen el 100%. Segundo, ¿qué no hacer? Mezclar medidas, mililitros, gramos, gotas o alguna otra medición en toda la fórmula. O sea, no me pueden decir, de esta fórmula agrego 3 kilos. Perdón, de esta materia prima agrego 3 kilos, pero de esta otra materia prima agrego 100 ml. No. Tenemos que uniformizar las unidades que utilizamos. Mililitros, entonces todo en mililitros. Gramos, entonces todo en gramos. No se vale mezclar porque como nos decían en el colegio, en la escuela, no podemos sumar peras con manzanas. Entonces no podemos tener ahí un misceláneo de unidades que unas cosas las tengo en mililitros, otras cosas en gotas, otras cosas en onzas. No, hay que uniformizar. ¿Qué hacer en su lugar? Convertir todas las mediciones a mediciones masa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pesando y al final vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo se realiza eso. Tercero, colocar nombres de materiales que sean ambiguos o de nombres de cultura coloquial. O sea, por ejemplo, no colocarle, si van a tener sal,
en su formulación no ponerle sal de mesa o sal común, porque eso no existe, no es un nombre de un ingrediente cosmético, ¿sí? Entonces hay que conocer sus nombres. Si van a trabajar con proveedores específicos, entonces utilicen nombres comerciales. Si no, pues pueden utilizar nombres genéricos o nombres científicos o INSI de los ingredientes, pero que sea de una manera que pueda ser entendible y no colocar, como les decía, nombres coloquiales con lo que hemos conocido a los ingredientes. Cuarto, ¿qué no hacer? No tener sus ingredientes agrupados. Es, como les decía anteriormente, en el tema de las fases, es importante que los sepan agrupar dependiendo de sus propiedades para también así redactar el método de fabricación. Entonces, ¿qué hacer en su lugar? Agrupar los ingredientes según las fases en las que se va a trabajar. ¿Qué no hacer? No especificar el método. Tener una fórmula con todos los ingredientes y que no diga cómo lo va a hacer. Porque como les dije en el ejemplo del café, cualquiera que agarre esa fórmula lo que va a hacer es agregar todo uno sobre otro y luego mezclar. Y no vamos a obtener el producto, definitivamente no. No es como hacernos una chocolatada que ponemos el agua, el chocolate, el café, el chocolate en polvo, el azúcar y agitamos. No, tenemos que seguir procesos y métodos para asegurar la incorporación de los ingredientes. Y finalmente, ¿qué no hacer? No especificar valores de propiedades importantes, tanto como el pH. Entonces, si usted en su fórmula dice agregar tanto del regulador de pH, pero no le indican al que lo va a hacer cuál es el pH correcto, entonces esta persona se lo va a agregar, pero no va a asegurar que el pH sea alcanzado. Por ejemplo, en el tema de reguladores de pH pueden colocar CS, que es cantidad suficiente, que con esta usted le está diciendo a la persona que interpreta la fórmula que esta cantidad de producto la va a agregar hasta que se alcance el pH requerido. Entonces también tienen que especificar el rango. Ahí no sé por qué puse 5 a 5, pero es de 5 a 5,5 el ejemplo. Entonces hay que asegurar también cuál es el rango que se busca en el pH sobre todo, porque si no, pues vamos a obtener productos que nos van a hacer daño a la piel si son muy básicos o muy ácidos. Entonces, ¿cómo vamos a convertir las masas, perdón, las cantidades a masa? Si ustedes pueden tener una balancita en su lugar de trabajo, excelente, sería lo mejor, porque así todo se va a facilitar. Lo que nosotros hacemos con los empresarios que vienen a la planta y quieren estandarizar o sacar su fórmula porcentual es que pesamos todo lo que esta persona va a agregar a su fórmula. Entonces, si su fórmula dice una cucharada de esta, entonces yo les peso esa cucharada y lo anoto. Lo que me interesa saber a mí es cuánto pesa eso que la persona va a agregar. Entonces, pesamos la cucharada, pero de esa sustancia, o sea, esa cucharada no va a pesar lo mismo si es sal, si es éter, si es ácido cítrico, si es pigmento, no. Esa cucharada que yo estoy pesando es específicamente para ese producto que estoy pesando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cucharadas puede existir error dependiendo de qué tan colmada vaya la cucharada o qué tan grande o pequeña sea la cuchara que estoy usando para agarrar esa cantidad. Entonces pesamos esa cantidad de producto y yo lo anoto. Al anotarlo, ya tengo las cantidades masa de cada ingrediente y puedo sumar todo en masa. Y cuando sumo todo, o cuando tengo estas cantidades, yo puedo calcular porcentajes
Vamos a hacer un ejemplo rapidito. Si tienen una calculadora que puedan tener a la mano, sería excelente para que vayan haciendo los cálculos conmigo y de esta manera poder estandarizar sus formulaciones o convertir cualquier cantidad que tengan en su fórmula a un porcentaje más. ¿Cómo se calculan los porcentajes? Imaginémonos una fórmula que tiene 3 ingredientes, A, B y C, y yo quiero calcular sus porcentajes. Entonces, para mí, mi todo o mi total de fórmula va a ser la sumatoria de los 3 ingredientes. Y para calcular el porcentaje de cada uno de los ingredientes, voy a dividir esa cantidad entre el total y multiplicar por 100. De esta manera, yo voy a tener los porcentajes de cada uno y estos al sumarlos me debe de dar 100. En la fórmula tal vez no es comprensible al 100%, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio para poderlo ejemplificar mejor. Les voy a dar un minutito o 2 minutitos por si quieren ir por una calculadora y acompañarme haciendo los cálculos para comprender mejor. Y si no, pues les va a quedar aquí, pueden anotar la fórmula y también pueden, al final van a estar mis datos, contactarme para que podamos trabajar alguna de las formulaciones que ustedes están fabricando para hacer esta conversión a porcentaje. Entonces tenemos 2 minutitos, si pueden, y me hacen el favor de tener una calculadora a la mano para poder hacer estos cálculos. Vamos entonces a hacer esto. Son 5 ingredientes, vale, todos están en masa. Si queremos hacer la traducción, digamos, por llamarlo de una manera, de otras unidades a masa, entonces es lo que les digo, que tenemos que tener una balanza, pesar cada ingrediente y tener las cantidades en masa. Obviamente eso no lo podemos hacer aquí de manera virtual, eh, pero estamos a la orden por si están interesados en este servicio, pero lo vamos a hacer a partir de las cantidades básicas ya reportadas. Entonces, acá tenemos una fórmula que tiene 5 ingredientes. Estas son las cantidades a agregar. Lo primero que vamos a hacer es calcular el total. ¿Cuánto es para mí el 100% de mi fórmula? Y para lograr eso, vamos a sumar todo esto. Esto se suma y de esta forma tenemos el total. Entonces, háganme también el favor de empezar a realizar la suma de cada. Esto sí lo podemos sumar porque todos son gramos. Entonces, se pueden sumar. 840 más 20 más 3 más 12 más 5. A mí me da 880 gramos. ¿Estamos bien con ese cálculo? Todos nos da este resultado. Importante también colocar las unidades. 880, pero 880 ¿qué? Gramos, litros, ml, galones. No, 880 gramos. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora que ya tenemos el total de todos nuestros ingredientes, vamos a ir dividiendo. Vamos a ir dividiendo cada uno, lápiz, cada uno de las masas, o sea, 840, entre el total, 880.
Y esto me va a permitir a mí calcular la proporción de cada ingrediente en el total. Entonces, como les decía, dividimos 840 entre 880. Y como son porcentajes, 840 entre 880, como son porcentajes, lo tenemos que multiplicar por el 100%, dándonos un resultado de 95.5%. Entonces, claro, Alicia, punto 95, esos ya no serían gramos, porque recuerden que aquí hay gramos y aquí hay gramos, entonces se anula. Solamente es una proporción, pero por ser porcentaje lo vamos a multiplicar también por 100, dándonos 95.5%. Y eso es lo que vamos a ir haciendo con todos los demás. 20 entre 880 por 100. Eso nos va a dar el porcentaje aquí. Luego 3 entre 880 por 100 y nos da el porcentaje aquí. ¿Algún voluntario que me pueda escribir en el chat cuánto le da el porcentaje del detergente? ¿Ves? Ya tenemos ahí un mensaje. Muy bien, ahora eso lo multiplicamos por 100 para obtener ya porcentaje. ¿Cuánto les da ya multiplicado por 100? 2 punto correcto, Alicia, 2.27%. Y hacemos lo mismo para el siguiente ingrediente, que es el regulador de pH. Quien lo tenga me lo puede ir colocando en el chat. Punto 34%, correcto. Si alguien tiene dudas con alguno de los resultados obtenidos, puede levantar la mano también. El siguiente, que sería el espesante. Correcto, 1.36. Y finalmente el preservante. 57%. Correcto. Vale, ahora que ya tenemos todos los porcentajes, recuerden, esa es una fórmula para el ejemplo. Si su fórmula tiene más ingredientes, pues va a ser exactamente lo mismo, va a sumar todo y en base a la sumatoria va a ir calculando los porcentajes.
Para finalizar, vamos a sumar los porcentajes y esto nos tiene que sumar 100%. Si no nos suma 100% es porque tenemos por ahí algún errorcito. Sumamos 95.5 más 2.27 más 0.24 más 1.36 más 0.57. En este caso, como hemos hecho algunas aproximaciones, nos da 100.04%. Está bien, no hay mucha variabilidad. Siempre y cuando este numerito después del 100 sea 0 y un número abajo del 5, o sea, que sea abajo del 100.05, estamos bien, porque este es el resultado de las aproximaciones. Si ya nos da 100.4, ahí sí hay un error, porque no nos estamos saliendo del límite de del rango que queremos nosotros, que es el 100%. Entonces, si nos pasa así, 100.02, 100.04, estamos bien. Incluso si se queda un poquito abajo, 99.98, por ejemplo, o 99.99. Vamos buscando que nos dé aproximadamente 100. Ok. ¿Alguna duda con respecto a este cálculo que hemos hecho para el cálculo de los porcentajes? ¿Estamos bien? ¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces, de esta manera ustedes pueden realizar el cálculo de los porcentajes de sus fórmulas. No sé si están anotando, pero al pasar de diapositiva puede tener que borrarlo. Les voy a dejar ahí la presentación unos 2 minutitos para que puedan anotar, que ya estamos por finalizar, solo vamos a ver una tablita más. Anoten los datos que hemos calculado y así yo puedo borrar. Muy bien, voy a borrar y pasamos ya a la última diapositiva. Acá tenemos una fórmula, pero esta fórmula no está estandarizada. O sea, es lo que les dije que no teníamos que hacer. El agua se mide en ml, el texapón en taza, el ácido cítrico en cucharadita, el cloruro de sodio en cucharadas, el aroma en onzas. Entonces tenemos una mezcla de medidas y no se puede trabajar así. Entonces, como esto no lo podemos hacer, no les puedo estar mostrando lo que voy pesando porque no sería llamativo. Yo tengo aquí ya las cantidades pesadas de cada uno de ellos y las voy a colocar acá, ya en masa. Pero el paso que hay entre esto y esto es tomar la medida y pesar. Una vez que lo hemos pesado, podemos, podemos proceder a hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, yo acá tengo que 800 ml de agua son 800 gramos. Luego que un tercio de taza es 80.12 gramos. 15 ml de betaína son 20.58 gramos. Y ahí es donde vemos que el volumen y la masa no es lo mismo. En la betaína, 15 ml de betaína pesan 20 gramos. Entonces, ahí, si nosotros esos 15 ml los asumimos 15 gramos, entonces estamos dejando producto de fuera. La mida 15 ml son
12,45 gramos. Cloruro de sodio, 7,63 gramos. Cabo de cucharadita, 2,55 gramos. Bien, yo aquí ya tenía todas las cantidades pesadas para obtener la masa de cada uno de los ingredientes. ¿Qué procede después de tener todos los ingredientes ya pesados en masa? Procede sumar todo, ¿verdad? Entonces, todos estos ingredientes que ya están en gramos se pueden sumar y los vamos a sumar ahorita. Este es el resultado que obtuve ahorita, 923,64 gramos. Y para poder calcular los porcentajes, vamos a dividir cada uno de ellos en el total. Voy a hacerles un ejemplo, les voy a dar el espacio para que hagan 2 ejemplos más, pero les queda ahí, ¿verdad? La actividad para que la puedan completar cuando terminamos el webinar. En el caso del agua, 800 gramos los vamos a dividir entre 923,64 y lo vamos a multiplicar por 100, dándonos un porcentaje del 86,61%. ¿Dudas, preguntas con esta parte que ya sería para ir cerrando el webinar? Si alguien tiene una pregunta. Muchas gracias, Alicia. Sé que todo bien. A ver, regálenme entonces el dato para el lauryl sulfato de sodio y la betaína para ir finalizando. Eso no lo voy a hacer yo, voy a confiar plenamente en ustedes. Hola, hola. ¿Quién me ayuda con el siguiente cálculo? Este me da 8,67. Correcto, Lisette. Y el siguiente, que es el de la betaína. Uy, perdón. 2,22, correcto. A ver, tenía, perdón, permítame. Tenía alguien con la mano levantada. No sé si no alcancé a leer el nombre.
Si alguien o ya, ya no tiene la duda. Bien, como les decía, este mismo ejercicio vamos a ir haciendo con cada uno de ellos. El pigmento sí le he puesto cantidad suficiente porque normalmente pues no le ponemos mucho y eso depende del gusto de cada quien, que le quede un oscurito o que el color sea tenue o hay personas que ni siquiera le ponen color. Así que esto pues queda en cada quien. Y la mida da 1.34, dice Yesenia. Ok, vamos a colocarlo. Recuerden que al tener todos estos datos y al sumarlos vamos a tener aquí 100%, ¿verdad? Entonces, esa es como su forma de comprobar que hicieron muy bien los cálculos, ¿ok? La sal, .83, ¿ok? Creo que nos da chancecito para completar la tablita. Cítrico. Bien, Yesenia. Con cantidades fraccionadas. ¿Cómo así? No sé. Si gustan, Isabel Portillo puede encender el micrófono y consultarme. No. El de 1/8, yo porque he usado esa, o sea, en mis cucharitas medidoras hay 1/8 y hay 1/4. Entonces, para mí es una medida ya establecida. No, no es necesario que yo tenga que dividir entre dos la medición. Ah, ya le comprendo. Es que eso depende de la sustancia que usted esté pesando. O sea, puede tomar 1/8 de cucharadita de sal y eso darle un peso, 1/8 de cucharadita de betaína y eso darle otro peso. O sea, 1/8 de cucharada mide un volumen, pero los volúmenes no son iguales a los gramos. Entonces, lo ideal es pesar esa cucharadita para que usted sepa cuánto es los gramos de esa sustancia en específico. Ok. Y para finalizar, pues la sumatoria de todo esto nos debería de dar lo más cercano al 100%. Pero eso se los dejo ahí para para que lo comprueben ustedes y si no les diera, entonces revisamos cada uno de los cálculos a ver por dónde está ahí la incongruencia. Bien, entonces, con esta parte ahí quedan ahí los valores. Los voy a borrar. Esto sería todo lo que tenía preparado para el día de hoy en este webinar. Es solo una parte, ¿verdad? Este tema de poder hacer los cálculos y todo esto es más amplio que pues tendrían que ser un par de sesiones más para poder dejar las cosas más claras, ¿verdad? Pero como les digo, estamos a la orden. Estos son mis contactos de acá del Centro de Capacitación y Producción Cosmética, donde con gusto podemos
ver qué necesidades tienen como empresarios y poderles apoyar. La presentación, si se las puedo compartir, aquí está mi correo, solicítenmela mediante un correo, pónganme que estuvieron en el webinar y que están interesados en que les envíe la presentación. El video normalmente son subidos a YouTube, pero tienen que colocarles pues todo el intro y todo lo de Conamipe, entonces se tardan aproximadamente un mes y medio, dos en subirlos. Como ya estamos en cierre de año, probablemente el video esté hasta el próximo año, porque de mandárselos yo, si no se los prometo, porque yo no tengo acceso a las grabaciones del Zoom. Pero pueden, ahí en YouTube ya tenemos varios webinars que están ya subidos del año pasado, de hace 2 años, y que pues hemos tratado de ir variando ciertos temas para que pues siempre tengan ahí la información, ¿verdad? Entonces, mándenme un correo solicitándome la información y con gusto se las compartimos. De mi parte ha sido todo. Si no hay más preguntas, les agradezco pues el haber estado aquí presentes en el webinar y pues el próximo año también tenemos otras actividades. Estén en constante revisión de las redes sociales de Conamipe porque también tenemos webinar. En el año hacemos un diplomado y espero que esta vez pues estén todos atentos para que no se nos pueda quedar nadie de fuera y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en próximas ocasiones. Que pasen un feliz día, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Adiós. Gracias, ingeniero. Cuídese. Feliz Navidad, feliz año para todos. Adiós. Adiós.